Buenas noches, mi nombre es René Alejandro Vázquez y en esta oportunidad hablaremos sobre la recolección y análisis de los datos de la investigación cualitativa. Sabemos que todo proceso investigativo se enmarca en dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo busca comprender y aprender de un fenómeno determinado vivenciado en un entorno social. Hay que tener en cuenta que el enfoque cualitativo denomina a los participantes de una manera trascendental, dado que juegan un rol importantísimo en la investigación. No desliga al participante, sino que lo vincula directamente, dado que sus apreciaciones, sus puntos de vista, sus costumbres son trascendentales para el enfoque el cual vamos a estudiar. Que los datos de la investigación cualitativa no busca solamente hacer mediciones estadísticas o matemáticas, busca describir y explorar, interpretar, aprender del fenómeno en su máxima expresión y mirar cómo este fenómeno impacta al entorno social. Busca generar conocimiento primordial. Y la recolección no se hace de una manera, podemos decirlo de una manera determinada, de una manera estructurada. Esa recolección de los datos se puede dar en el transcurso de la investigación, en cualquier fase de la investigación. El investigador es el que dice, después de tomar los datos, si cuáles son irrelevantes, cuáles no lo son, o si necesita de más para estudiar en profundidad el fenómeno u objeto de estudio. Por lo tanto, en cualquier fase de la investigación puede recabar, puede obtener datos para aprender y comprender el fenómeno en su máxima expresión. El instrumento de recolección de datos en la investigación cualitativa no es la entrevista, no es la observación, es el investigador, que es el que recoge, el que obtiene mediante métodos y técnicas datos. Las técnicas de recolección de datos principales del enfoque cualitativo son la observación, puede ser una observación no participativa, en el cual el investigador simplemente se limita a observar. Ejemplo, cuando ve una película o un video. Una observación puede ser también moderada, cuando el observador se vincula esporádicamente con los participantes en la obtención de información. Hay una observación que puede ser moderada cuando se vincula parcialmente con los participantes en esta obtención de información, y hay una observación que puede ser completa, en donde el investigador se vincula directamente con los participantes, denominándose como otro participante directo en la investigación que suministra información para indagar sobre el fenómeno que estamos estudiando. Las entrevistas son estructuradas cuando yo tengo una guía, tengo unas preguntas determinadas diseñadas para abordar al participante y en la obtención de información. Una entrevista semiestructurada cuando hay unos puntos de interés, unos puntos claves o unos temas determinados con el cual yo voy a abordar al participante, y una entrevista también no estructurada cuando es totalmente libre. No hay una guía, simplemente me siento con el participante e indago, y a través de la conversación voy indagando, voy preguntando sin tener algo predeterminado. Las sesiones en profundidad o grupos de enfoque se vivencian cuando son grupos o colectivos de personas, aproximadamente 3 y 10, y se indaga sobre el fenómeno del estudio. Los documentos y registros pueden ser información de primera mano, una información que no ha sido manipulada o transformada, sino es una información directa
que nos brinda, ejemplo, los archivos, los artículos, los libros, demás, y una información ya manipulada, ya transformada, y esa información de segunda, me puede decir que de segunda mano, es una información que nos suministra los resúmenes, la síntesis, y sin olvidar las historias de vida que allí directamente nos da información el participante acerca de sus vivencias, acerca de sus puntos de vista, de sus costumbres, que son trascendentales también para la investigación. El análisis de los datos, como vemos, cuando hay diferentes técnicas que yo empleo para obtener datos, a esto se le llama triangulación. Y es importante emplear diferentes técnicas para sí mismo y métodos para sí mismo tener una depuración de información a la vez que esta información sea más profunda y que el fenómeno de estudio sea abordado de una manera más objetiva. Para organizar esos datos obtenidos, yo puedo emplear matrices, gráficas, categorías y apuntes. La idea de la investigación cualitativa y del análisis de los datos es, primero, descartar los datos irrelevantes, los datos que no me van a aportar mucho a estudiar ese fenómeno de estudio. Por el contrario, organizar. Hay que tener en cuenta que hay que organizar esos datos como primera mano, hay que organizarlos, hay que transcribirlos y hay que codificarlos. Respecto a la codificación de los datos, después de obtener los datos, transcribirlos, hay que codificarlos y hay que categorizarlos. En el caso de la transcripción, ejemplo, en las entrevistas, hay que ser muy cuidadoso para obtener la mayor información de los participantes. No podemos olvidar los elementos suprasegmentales, la entonación, el estado de ánimo, el alargamiento en las palabras. Todo eso nos va a entender bastante, nos suministra bastante información del participante que no podemos dejar ni pasar por alto. En esa transcripción hay que tener mucho cuidado. Se codifica la información. ¿Para qué se codifica la información? La idea es, en la ética del investigador, no podemos olvidar que no debemos suministrar datos del informante, sino que codificar los datos y a la vez al informante o participante para no afectar su intimidad o demás. En este caso también podemos codificar los datos, podemos darles ciertas particularidades a los datos que se agrupan en un determinado conjunto. Y igualmente la categorización es importantísima, dado que busca obtener la relación que hemos obtenido de estos datos. Sin pasar de alto la validez. ¿Qué es lo que nos da la validez en un estudio de enfoque cualitativo? 1. La dependencia entre los datos y lo que se describe. 2. La credibilidad. La credibilidad, ¿quién la da? Pues la da la academia, pero igualmente esa credibilidad la da el entorno social en donde se aborda ese fenómeno de estudio. Los mismos participantes en conjunto del investigador nos puede decir qué grado de impacto tiene el abordaje estudiado. Y la transferencia y aplicabilidad de resultados, que no es generalizable, ¿cierto? Puede ser un apoyo a otras investigaciones. En la investigación cualitativa no se busca generalizar conocimiento, ¿sí? Que sea una normativa única para todas las comunidades
o para todas las poblaciones, sino que ese fenómeno es abordado de una manera determinada para cierta población. Pueda que ese fenómeno se vivencie o se transforme o se percibe de una manera totalmente diferente en otro tipo de comunidad. Entonces, esa transferencia de aplicabilidad de resultados no es generalizable, ¿cierto? Es particularizable, me atrevería a decir. Hay ciertas herramientas tecnológicas actualizadas que nos pueden ayudar en ese análisis de los datos. Tenemos a Atlas, Ethnograph, NVivo y otros, ¿cierto? Bueno, entonces, antes de hablar de los códigos éticos en investigación política, me atrevería a devolver un poco y mirar cómo podemos, como investigadores, hacer una buena manipulación, si se me permite el término, de estos datos. Es importante saber que los datos los debemos categorizar, ¿sí? Los debemos, se puede dar la expresión, discriminar en ciertos conjuntos o en ciertas categorías. Voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros vamos al mercado, hacemos nuestras compras, llegamos a la casa y no todo lo metemos a la nevera, o no todo lo metemos a la alacena, o no todo va para la canasta de los vegetales, por ejemplo, ¿sí? Nosotros debemos empezar ya a ubicar estos alimentos según su grado de conservación. Entonces, los cárnicos los llevamos al congelador, ¿sí? La leche o los lácteos, y entonces tomamos los lácteos y los llevamos a la nevera. El arroz, granos y demás, pues van a la alacena, y así. Entonces démonos cuenta que vamos categorizando, vamos ubicando estos alimentos en conjuntos determinados. Lo mismo sucede con los datos. No podemos tomar los datos en general, sino que tenemos que empezar a ubicarlos en relación, en los datos que se relacionan. Luego que se toman los datos en relación, se sacan ciertas conclusiones y posteriormente se enlazan esas conclusiones para buscar explicaciones, para encontrar hipótesis, para encontrar teorías. Entonces quería precisar un poquito sobre esa codificación de los datos. El investigador debe tener en cuenta unos códigos éticos para la investigación. Debe informarle al sujeto cuál es el tema, cómo se va a abordar, cuál es su impacto, cuál es su participación en este estudio. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Igual la participación del sujeto, la participación debe ser autónoma y voluntaria. No lo podemos obligar, no podemos oprimir, o no podemos abordar de una manera intransigente al sujeto. Debe ser un abordaje muy voluntario. Hay que tener en cuenta también la privacidad y confidencialidad. Normalmente lo que se hace es codificar. Normalmente se rotula con ciertas particularidades al participante para no colocar su nombre de una manera explícita, sino que se hace ese trabajo para salvaguardar su privacidad y confidencialidad. Y hay que tener muy en cuenta el rol que juega el investigador en el contexto social. ¿Qué rol juega el investigador? En investigación cualitativa no se puede desligar uno, sino que tiene que tener una muy buena relación con el entorno social. Y por último, la cuestión de la teorización. Como hablaba últimamente, que hay que vincularlos en categorías, que es un conjunto de interpretaciones que constituyen un patrón común en relación a la pregunta de investigación. No nos podemos desligar nunca de la pregunta de investigación. Eso sí hay que tenerlo bien claro. Si estamos preguntando en el caso del mercado y vamos a preguntar de las calorías, ejemplo de los lácteos, yo no puedo abordar los cárnicos, las calorías de los cárnicos. Tengo que siempre estar aliado con la pregunta de investigación. Eso lo tengo que tener muy en cuenta, porque así los datos
que me van a resultar unas particularidades. Con esto es un abordaje muy rápido. Muchas gracias.